Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, vamos con una nueva clase. Parece que esto viene para largo, así que tenemos que seguir. ¿Mm? Entréguenme la tarea. Ahora termino de editar este video, voy a ver lo que me mandaron. Ahora vamos a voy a hacer un videito que hable sobre pi, que es un número irracional, como veníamos hablando en la última clase vimos los números reales que están compuestos por los irracionales y los racionales. Bueno, entre los irracionales está el número pi, que posiblemente sea el número más importante de la matemática, y quería hablar un poquito sobre eso. Y después, en otro video, vamos a dar unos primeros pasos en programación. Me interesa que aprendan a programar. Es una disciplina en la que hay que usar matemáticas, muchas, y puede ser, es una de las carreras del presente y del futuro, ¿eh? Programación de computadoras y puede hacer aplicaciones para celulares, para tablets, para lo que sea, páginas web, está en todos lados. Hasta las mismas calculadoras tienen programitas. En el apartado de programación quería que hagamos como un primer programita para que calcule la raíz de 2 con el método que usaba y paso de metapunto, solo que el cálculo lo va a hacer la computadora, lo va a hacer mucho más rápido. Lo que él se llevó para hacer en un viaje en barco, la computadora lo hace así en una décima de segundo, porque usa la fuerza bruta de la velocidad de cálculo, ¿no? Lo que no tiene de creativo una compu lo suple en base a velocidad de cálculo, usando la fuerza bruta. Si el resultado es el mismo, cualquiera de los dos métodos está bueno. Ok, bueno, entonces empiezo hablando del número pi, pongo acá un programita que me captura la pantalla que lo van a ver mejor, que si lo explico con la cámara, tenía preparado una tablet pero no se veía bien. Bien, empezamos a hablar del número pi. Yo les dije que pi es la cantidad de veces que entra el diámetro de una circunferencia. Yo acá tengo una circunferencia, el diámetro sería la medida que va desde acá hasta acá, ¿está bien? Desde acá hasta acá, o de acá a acá, o de acá a acá, son todo lo mismo. Diámetro. Si yo pongo ese diámetro a través del perímetro del círculo o de la circunferencia, que es la longitud de todo esto, el diámetro va a entrar una vez, dos veces, tres veces y un cachito más. La cantidad de veces que entra es el número pi. Fíjense que acá yo tengo marcados los diámetros. Acá hay, esta circunferencia tiene radio 2,2, de manera que el diámetro, que es el doble, es 4,4, después 8,8 y así sucesivamente. Si yo hago rodar esta circunferencia acá y va desenrollando todo el contorno, van a ver que siempre se termina de desenrollar en 3 veces el diámetro y un cachito más. Eso independientemente del radio. Yo puedo poner otro radio, por ejemplo, una circunferencia más grande. Y fíjense que va a pasar lo mismo. ¿Ok? Siempre entra el diámetro, que está acá, una vez, dos veces, tres veces, y un cachito más en el perímetro del círculo o circunferencia. Si yo la achico acá, para otro radio y otro diámetro, lo mismo. La relación siempre es la misma, independientemente del tamaño de la circunferencia. ¿Ven? Si bien esto es una animación hecha con computadora, una simulación, ustedes pueden agarrar cualquier cosa que tenga forma circular, por ejemplo un cilindro, donde la base es un círculo, uno mide el diámetro de ese cilindro con una regla y después con un hilo uno rodea alrededor y hace la relación entre los dos números y va a dar pi, o aproximadamente pi, porque puede haber errores en la medición, pero siempre va a ser 3 y pico. Bueno, el número preciso es pi, y así es como se define. Entonces, de manera que si a ustedes le preguntan qué es pi, ¿cuál es la definición? Es la cantidad de veces que el diámetro entra en el perímetro de una circunferencia. O, dicho de otra forma, es el número que se obtiene al dividir el perímetro por el diámetro. Yo agarro el perímetro, lo divido por el diámetro, me da 3,14 y pico, tiene infinitos decimales pi y no tiene período porque es un número irracional. Eso ya estuvo demostrado por matemático en el año 1600 y pico. De manera que no va a tener nunca periodo. Este es el número pi. Si ustedes se fijan en Wikipedia, yo tenía por acá abierto Wikipedia, acá dice número pi, miren la cantidad, acá tiene una animación muy similar a la que yo les mostré recién, además yo me inspiré ahí para hacer esa animación que la hice en una página que se llama GeoGebra, que es una aplicación para hacer cosas de matemáticas que está buenísima. Ahí se ve clarito, ¿no?
Miren todo lo que dice de pi. Muchos matemáticos famosos. Acá está Leonhard Euler, que fue un matemático suizo. Si ustedes van a Suiza hoy, en los billetes de Suiza está la cara de Leonhard Euler. Hizo una cantidad de aporte tremenda de matemática y es un prócer ahí. Bueno, miren todo lo que hay. Acá cosas de matemática avanzada. Pueden decirse muchas cosas sobre pi. Bien. Fíjense que acá, por ejemplo, entonces ustedes pueden preguntar, ¿y cómo se hace para obtener ese número con tanta precisión? Bueno, se pueden llegar a algunas fórmulas. Esto requiere un poco más de conocimiento de matemática, pero las fórmulas no son tan difíciles. La pueden ver acá, por ejemplo, esta que se le debe a Leibniz, que fue un matemático alemán también, contemporáneo de Newton. Sacó la relación que 1 menos un tercio más un quinto menos, acá que vendría, un séptimo. Si yo me fijo acá están los números, abajo están los números impares. Acá no hay ningún número, pero hay un 1, ¿no? 1 es 1 sobre 1. Acá hay un 3, 5, puede venir 7, 9, 11. Y acá este está como positivo, negativo, negativo. Va alternando esta suma, ¿no? Si yo hago 1 menos un tercio, más un quinto, menos un séptimo, más un noveno, menos un onceavo y así sucesivamente, es una suma infinita esta, que está simbolizada acá. Eso finalmente se va aproximando cada vez más esa suma. Yo la suma infinita total no la puedo obtener nunca porque no me alcanzaría la vida para hacerla. Pero a medida que yo voy agregando más y más números, cada número que yo agrego es más chiquito y va haciendo una corrección al resultado, de manera que voy llegando cada vez más al resultado exacto. Y esa suma tiene que dar pi sobre 4. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Nos exceda a nosotros en este curso, pero esto sale de algún lugar. No es porque acá Leibniz se levantó una mañana y dijo, esto tiene que ser así, ¿no? No se llega a los descubrimientos de matemática. A lo mejor puede haber tenido esa inspiración, pero después debería demostrarlo, ¿no? Esa demostración existe. Esto tiene que tender a pi sobre 4. De manera que el número que yo tengo acá y lo multiplico por 4, después eso me da pi. Cuanto más sumando yo conserve, más acercado a pi voy a estar. Entonces es una forma con la cual yo podría hacer, por ejemplo, hacerlo a mano, me voy a tardar mucho tiempo, también podría hacer un programa de computadora para que sume velozmente muchas de estas fracciones y se vaya aproximando cada vez más a pi, cosa que podríamos hacer también, un programita para que lo haga. O se podría hacer con el Excel también. Bueno, a través de la cultura humana, digamos, a través de la historia, todas las culturas trataron de calcular el número pi, estuvieron conscientes de eso, y la cantidad de decimales de pi que se calcularon a partir de que surge la computadora se disparó notablemente. Fíjense que en el año 1949 se conocían 2037 cifras del número pi. Estaban hechos con un ordenador es una computadora, se llamaba ENIAC, y este ENIAC ocupaba una habitación entera, todavía no existía el transistor, de manera que las máquinas eran tremendamente grandes, y a medida que las computadoras fueron avanzando, se hicieron cada vez más potentes y llegamos al día de hoy donde se calcularon de pi 31 millones de billones de decimales con una computadora que se llama Google Cloud Cruncher. Pero fíjense que, por ejemplo, en el año 2009 se habían calculado, ¿cuánto es? 2 millones de millones, lo que para nosotros sería 2 billones de decimales de pi, con una computadora i7 con 6 GB de memoria RAM, y más o menos con la computadora que estoy usando yo ahora mismo para grabar este video. Y bueno, hoy andamos en esta cantidad de decimales que es una locura. ¿Para qué se hace esto? ¿Qué interés puede tener? Muchas veces se hace esto para... O sea, ya no es necesario tener tantos decimales de pi con tanta precisión, no sirve para ninguna aplicación práctica, porque con que tenga 5 o 6 decimales ya alcanza y sobra, ¿no? Pero bueno, así de esta manera se ponen a prueba la capacidad de cálculo de una computadora nueva. También es como un desafío matemático. Todas estas personas que se dedicaron a este desafío son matemáticos, donde buscan métodos más eficientes para realizar el cálculo. Las empresas les interesa que su computadora sea la que figura en la que hizo el cálculo porque sirve a modo de publicidad. Bueno, ese tipo de cosas. Si ustedes buscan por ahí en internet pueden ver expresiones de pi con una cierta cantidad de decimales. Ahora voy a poner a ver en el Google. Acá, por ejemplo, dice primeras cifras decimales y acá tienen, fíjense que empieza con 3,14, que todos lo sabemos, pero después viene 15, 9, 2, 6, 5, 3, son poquitas.
No debe haber acá, no debe llegar a 100, o capaz que hay 100 decimales. No, ni siquiera, 50. Así que, imagínense lo que ocupa 31 billones de decimales. ¿Mm? Y pi, fíjense que no, nunca hay periodo, ¿no? Una cosa muy importante porque ya sabemos que pi es un número irracional. Bueno, fíjense que también el hecho de que el número pi aparezca en ese cociente entre el perímetro y el diámetro me permite a mí calcular el perímetro de una circunferencia si yo conozco el diámetro. Si yo tengo una circunferencia cualquiera y yo quiero calcular el perímetro, mido esto, multiplico por pi y me da el perímetro. ¿Está claro? Quiere decir que el perímetro de una circunferencia es pi por diámetro, o pi por 2 veces el radio, que es lo mismo, el diámetro es 2 veces el radio. Pi por diámetro, pi por 2 por r. A partir de eso, yo les comentaba en la clase pasada que eso hace que intervenga en un montón de fórmulas de física y matemática. Se mete en un montón de lados. Fíjense, por ejemplo, en una que se va a meter es en el cálculo de la superficie de la circunferencia, lo que se llamaría el círculo, ¿no? El círculo es el contorno se llama circunferencia, el círculo es el contorno más todos los puntos que están adentro, constituyen el área, ¿no? Les voy a mostrar una forma en que estemos habilitados en calcular la superficie del círculo, que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado, ¿de dónde viene? Bueno, vamos a ver una forma en donde yo puedo ver de dónde viene. ¿Por qué tiene que ser pi por radio al cuadrado? Fíjense que yo tengo acá un círculo que está dividido en 4, como si fuese una piseta que la corté en 4 pedazos, ¿no? Entonces ahora yo a esto lo puedo rearreglar de esta manera, miren. ¿Mm? El área del círculo es lo mismo que el área de esto acá. Y yo esto después lo junto así. Entonces me forma esta figura rara, pero hay algo que yo tengo que tener en cuenta. Si miro con atención voy a ver que esto y esto es la mitad del perímetro y la otra mitad está acá abajo. De manera que si el perímetro era 2 veces pi por el radio, entonces cada uno de estos va a medir la mitad, es decir, pi por radio. Perímetro completo, que es esto, era 2 veces pi por el radio. Entonces al estar acá dividido en dos partes, una mitad la tengo acá y la otra mitad la tengo acá. Eso es pi por radio, pi por radio. Y la longitud de esto es el radio. Acá vamos a ver por qué lo tengo así. Bien, eso si lo divido en 4. Ahora, ¿qué pasa si yo, en vez de dividirlo en 4, lo divido en 8? Como una pizza, ¿no? Más comúnmente se corta en 8 pedazos. Bien, lo pongo así. Ahora lo acomodo así. Fíjense que de nuevo, el área de la circunferencia va a ser todo el área de todo esto. Ahora tengo la mitad del perímetro acá, que va a ser pi por radio. Fíjense que acá sobra un cachito y sobre un cachito. ¿Por qué no llega justo? Porque esto está curvo, ¿no? Entonces al estar curvo, se acorta un poquito de acá, un poquito de acá. Esto es pi por radio de manera recta. Si yo estirara todo esto, me ocuparía justo eso. Y este es el radio, que al estar inclinado también me queda, acá me falta un poquito, ¿no? Eso al dividirlo en 8. ¿Qué pasa si yo ahora lo divido en 16? O vamos a hacerlo en 12. De nuevo, acá tengo la mitad del perímetro, acá tengo la otra mitad, si voy por radio, acá el radio. Ahora yo lo que voy viendo que a medida que voy dividiendo en más y más pedazos, esta figura que me está quedando acá, que en principio parece una especie de paralelogramo, y también se va apareciendo cada vez más a un rectángulo. Si yo aumento la cantidad de divisiones, por ejemplo ahí, tengo 10 por 4, 40, ¿qué pasa? Esto me queda así. Ahí, esto ya es muy parecido a un rectángulo. ¿Cuándo se va a parecer exactamente un rectángulo? Cuando yo lo divida en infinitos pedacitos. Pero yo voy viendo que a medida que voy aumentando la cantidad de divisiones, eso se parece más y más y más y más y más. De manera que eventualmente cuando lo divide infinitas veces, acá me va a quedar la mitad del perímetro, acá me queda la mitad del perímetro y acá me queda el radio. De manera que la superficie del círculo va a ser igual a la superficie de este rectángulo. ¿Y qué medidas tiene este rectángulo? Tiene acá la mitad del perímetro, que es pi por radio, y acá va a tener la altura, que es el radio. ¿Está bien? De manera que la superficie de este círculo es pi por radio, o sea, pi por radio al cuadrado. Y esa es la superficie del círculo. Esta es una forma de verlo. No es la única, lo que sí van a ver que todas van a dar lo mismo, si no estaríamos ante un problema. ¿Se entendió entonces cómo se puede ver haciendo esta división de este círculo cada vez en pedacitos más chiquitos? Yo le voy a mostrar otra acá, a ver, que también lo hace de una forma similar. Dice, straighten the circumference, o sea, hacer que la circunferencia sea recta. Lo que estoy haciendo acá es desarrollar el perímetro,
recto. ¿Esto cuánto mide? Pi por diámetro, ¿no? O 2 veces pi por el radio. Ahí está. ¿Lo ven? Ahora dice disectar. Disectar es partir. Acá en cuántas partes lo partí. Acá en 12 partes. A ver si lo puedo hacer en menos. Vamos a empezar con 6. Y acá dice rearreglar. O sea que agarrar esos cachos y los pongo de una forma distinta. Entonces los puedo rearreglar así. Y después agarro esto y lo pongo así. Es como hicimos en el otro. Acá veo que esto está ocupando la mitad, del perímetro, un poquito menos, porque en realidad esto está curvo. Y la altura de esto es el radio. ¿Qué pasa si yo lo hubiese dividido en más secciones? Así, por ejemplo. Y se rearreglar. Entonces esto veo que tiende cada vez más y más a ser un cuadrado, un rectángulo, perdón, donde este lado es la mitad del perímetro, o sea, pi por radio, y este lado es el radio. O sea que la superficie va a ser pi por radio al cuadrado. Fíjense acá lo divido en más. Me permite dividirlo, miren, una cantidad muy grande, 200 partes. Si lo divido en 200 partes, si lo pongo a rearreglar, le va a costar a la compu, pero miren cómo se está dividido en 200, tremendo. Ahí pueden ver una forma muy ingeniosa de sacar cuál es la fórmula de la superficie. Pi por radio al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que ahí ya se metió el número pi. Yo quiero calcular la superficie de una circunferencia, un círculo. Se metió el número pi ahí colado. Bueno, esto lo vamos a ir cerrando. Otra forma de ver el área que me pareció muy ingeniosa, yo no la conocía, la vi acá esta animación. Acá dice Start the Show, o sea, comenzar el show. Miren lo que va a hacer esto. A ver si entienden la idea. A partir de un círculo, lo va desarrollando como si fuese en gajitos, ¿no? Entonces le queda formado un triángulo. Bien, ahora vamos a ver. Lo importante que vamos a ver que es llegar a la misma fórmula, pi por radio al cuadrado. ¿Por qué? Porque al desarrollarlo empieza a sacar gajitos de afuera y cada gajito nuevo va a ser más chiquito. Se van quedando ordenados así, en forma de un triangulito. Donde ese triángulo que va a tener como base la medida del perímetro, es decir, 2pi por radio. Esto va a medir 2pi por radio. Y la altura de acá es el radio. Entonces el área del círculo va a ser igual al área del triángulo, que va a ser base por altura sobre 2. Como estimo que todo el mundo sabe, el área de un triángulo, base por altura sobre 2. Acá está base por altura en inglés dividido 2, o multiplicado por un medio, lo mismo que dividir por 2. Circunferencia, que es el perímetro, por el radio dividido 2, es decir, 2pi por radio, dividido 2. Este 2 se va con este 2, me queda pi por radio al cuadrado. Nuevamente, vamos a ver la animación de nuevo, me pareció muy ingeniosa, no la conocía. Esta forma de verlo, acá vemos que está quedando el radio del círculo inicial. Bueno, maravilloso. Me encantó. Por último, ¿en dónde más se mete también pi? Pi se mete en un montón de fórmulas, pero además en la más obvia, que son la superficie de la esfera y el volumen de la esfera, que son 4pi radio al cuadrado y 4/3 pi radio al cubo. A ver. Bueno, acá está 4pi radio al cuadrado, ¿está bien? Y ahora vamos a ver volumen de la esfera. Se va a meter pi también, porque el volumen de la esfera está acá. 4/3 pi radio al cubo. ¿Estamos? Bueno, finalmente vamos a buscar algún lugar donde estén más desarrollados los decimales de pi. Obviamente no los 31 billones, porque eso ocuparía un libro de no sé qué cantidad de hojas, ¿no? Posiblemente no entre en el tamaño del sistema solar para meter semejante cantidad. Veamos, a ver. Decimales de pi. Ok, acá encontré. Acá está. Esto empieza acá 3,141592, que es lo que nos da la calculadora, los primeros decimales. Y después, bueno, acá debe haber 100 por línea y debe haber unas 1, 2, 3, 4, 5, unas 25 líneas acá. Así que hay aproximadamente 2500 decimales ahí. Que es nada comparado con los 31 billones que se calcularon en 2019. Pero bueno, fíjense que no hay periodo, no lleva ningún patrón, nada, como buen número irracional que es. Y bueno, hasta ahí vamos con el número pi. Vamos a ver después que también se va a meter cuando veamos las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, también va a volver a aparecer pi y lo vamos a estar viendo durante todo el año. Así que bien, por acá concluimos con este maravilloso número
irracional llamado pi, y nos vemos en el video que viene, donde voy a hablar un poquito de introducción a la programación, y nuestro objetivo en primera instancia va a ser hacer un programa para que calcule el número irracional raíz de 2. Nos vemos en el otro video. Saludos.